Me parece que estoy atrasado con las grabaciones, se las voy a dejar subidas el día de hoy para que no pase hoy día que no tengan las grabaciones de la clase anterior, creo. Y también me recordaron que recorrigiera el control uno. Hay varias personas a las que les va a subir la nota por algunos problemitas que hubo con las preguntas. Eh, eh, Así que eso también está pendiente. Y también me preguntaron harto sobre la tarea, así que nos vamos a tomar estos primeros minutos de la clase para poder explicar un poquito de qué se trata. ¿Ya? La verdad es que son un par de condicionales eh, que clasifican, que en teoría lo que hacen es mostrar una letra diferente. ¿Ya? Así que eso es en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer. Pero lo vamos a explicar ahí con cierto detalle el día de hoy. Obviamente es una simplificación del método, así que no, la idea es que sea una tarea que sea relativamente sencilla y que la puedan ustedes finalizar relativamente rápido para que puedan disfrutar de su fin de semana largo. ¿Ya? El día de mañana, según entiendo, alcanzan, no sé si es que alcanzan a tener ayudantía, así que alguien me lo pudiese confirmar, pero el día jueves sí que no tenemos clase, así que continuaríamos nuestras clases el día martes de la próxima semana. Eh, y el control, que yo les había dicho que iba a ser más o menos por estas fechas, lo vamos a dejar para la semana después de la vuelta del 18. Ya no para la próxima semana, sino que para la semana posterior. ¿Ok? Entonces, esta semana, la semana después del 18, después del fin de semana del 18, no se preocupen porque esa semana no va a haber control. La semana después de esta, ahí sí ya vendría el segundo quiz. ¿Ok? Eso. Entonces, vamos ahora con, ya hay 31, hay pocos hoy día, en general se conectan varios, así que eh, habemos pocos todavía, pero debe ser porque es relativamente temprano. Voy a entonces tratar de explicar un poquito la tarea, así que voy a compartir aquí pantalla con lo que es la tarea número 1. Una consulta. Entonces, ¿usted Cuéntame. no sabe si hay mañana clase? Porque según yo tenía entendido que el aula no va a estar habilitada. Ah, ya, perfecto. Sí, no, la verdad es que no me llegó información al respecto. Al parecer ustedes tienen más información que yo. Eh, Se los confirmo hoy día. Se los confirmo hoy día a la tarde para que estemos todos al tanto. Pero por eso mismo, la verdad es que tengo entendido que no debería haber clases mañana. Ya, esa es la verdad. ¿Ok? Gracias de todas formas por la consulta. Lo voy a dejar aquí anotado para poder revisarlo y les dejo confirmado si es que mañana hay ayudantía o no. ¿Ya? Ah, y para quienes me mandaron un correo preguntando por la entrega de la tarea es para después del fin de semana del 18. ¿Ya? Es una tarea bien simple, la verdad es que no se estresen mucho por la tarea, lo que sí traten de entregar algo que sea bonito, entre comillas, y que respete todas las convenciones del diagrama de flujo y el pseudocódigo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Un poco de contexto, al principio tiene un poco de contexto la tarea, que está, ustedes como bien conocen, la carrera tiene varias áreas, ¿cierto? Una de ellas es el área de diseño estructural, la otra es el área de diseño geomecánico, que se preocupa de qué pasa con el suelo. Eh, Otra área es la administración de proyectos y otras áreas vendrían siendo la ingeniería hidráulica y la ingeniería vial. Hay varias áreas dentro de su carrera. Entonces, dentro de los problemas de ingeniería, uno que es muy común es, para todas las áreas prácticamente, es saber dónde es que estoy colocando mi proyecto, o sea, qué es lo que hay debajo de mi proyecto. ¿Sí? Saber qué tipo de suelo es el que yo tengo debajo o el que yo voy a tener debajo de mi edificio, para yo poder estimar cuánto es que el edificio se va a deformar hacia abajo, cuánto es que me resiste esta capa de suelo, entre otras cosas. ¿Ya? Eso es un poco en lo que estamos contextualizados en este momento. Un poquito una pequeña reseña
no sé si es que a ustedes les llegase a interesar, que lo leí el día de ayer. Ustedes pueden meterse aquí a Google a revisar qué es lo que está pasando con esta torre Millennium, aquí en San Francisco, está cerca de donde estoy yo, y que por eso es que es relativamente interesante. Es una torre muy grande, de varios pisos, que se está hundiendo. Entonces, eso ha generado una buena controversia respecto de qué tan bueno es el diseño de esta estructura. Ya lleva aproximadamente acumulados unos 60 centímetros de hundimiento y tiene se está desangulando el edificio, porque se está hundiendo más de un lado que del otro. Y esa desangulación es de aproximadamente unos 30 centímetros, 20 centímetros. Así que lo que estamos tratando de ver en esta pequeña tarea tiene que ver un poco con en dónde estoy yo colocando mi edificio, cuál es el suelo que tengo debajo, y si es que yo no lo hago correctamente, no caracterizo bien mi terreno, es posible que ocurran esas cosas con este tipo de torres, ¿ya? Así que si quieren les puedo mandar más información si ustedes están interesados en revisarlo. Ya no, obviamente no es obligatorio, pero es para que ustedes vayan viendo a qué clase de problemas se van a tener que enfrentar cuando estén trabajando. ¿Ya? Entonces tengo que clasificarlo, y la forma de clasificarlo es eh, mediante esta clasificación SUX, el sistema unificado de clasificación de suelo, que divide los suelos entre gruesos y finos. ¿Ya? Ustedes pueden encontrar la clasificación SUX completa en internet. Nosotros no la vamos a trabajar completa porque la idea es que esto sea una simplificación del problema, y nos vamos a enfocar solamente en la rama de suelos finos. La rama de las arcillas y los limos. La otra rama es una rama que corresponde a arenas y gravas. Esa rama de suelos gruesos no la vamos a estar visualizando en este programa. Entonces digamos que estamos programando por módulos. Digamos que queremos hacer un programa grande que clasifique los suelos por un lado y por el otro, que clasifique en suelo grueso y suelo fino, pero en este caso tenemos solamente la rama de suelo fino, y después en algún otro momento vamos y hacemos la rama de suelo grueso. Entonces, ¿de qué depende esto? La clasificación del suelo fino depende de un par de parámetros que se obtienen de ensayos de laboratorio. El ensayo de laboratorio se llama la cuchara de Casagrande. Ustedes pueden buscar el método de Casagrande en Google y van a encontrar información respecto del límite líquido y el límite plástico. Es un ensayo que ustedes después van a hacer en el laboratorio en su curso de geotécnica. Y en general esto lo que se define lo que son estos valores son porcentajes de humedad del suelo. Ya, porcentajes de humedad del suelo en el que el suelo se comporta como un líquido prácticamente. Ese es el límite líquido. Si es que yo le agrego más agua al suelo, el suelo simplemente se licúa y se vuelve eh, como un fluido. Ya es como si fuese una especie de fluido muy eh, que fluye a lo largo de un camino. Y el límite plástico, que es el límite que convierte mi suelo entre un suelo que está seco y una suerte de plasticina que se puede amasar y que se le puede dar forma, ya sin que se agriete. Esas son un poco definiciones bien simples del límite líquido y el límite plástico. Entonces, mientras más lejos están estos dos valores, significa que más espacio tengo yo entre que el suelo se vuelve plástico, ¿cierto? Que él se vuelve como plasticina, y que se licúa, que desaparece su resistencia. Y a esa diferencia entre el límite líquido y el límite plástico se le va a llamar el índice de plasticidad. ¿Ya? La diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Entonces, si es que nosotros lo viésemos esto en una recta numérica, que me gusta explicar estas cosas con recta numérica porque, como ustedes sabrán, de la recta depende cuántos condicionales nosotros tenemos que crear, ¿cierto? Déjenme ir a proyectar esta pantalla. Y
No tiene publicidad mi aplicación. Ya, entonces, si es que nosotros lo vemos en una recta numérica, nosotros lo que vamos a tener en esta recta es porcentajes de humedad. Vamos a tener el límite líquido en algún lugar, el límite plástico, y la diferencia entre estos dos vendría siendo el índice de plasticidad. Y el índice de plasticidad también lo vamos a encontrar en algún punto de la recta numérica, no lo voy a colocar porque va a depender, ¿cierto? El límite líquido normalmente es mayor, o sea, el límite líquido tiene que ser mayor al límite plástico. ¿Ya? Eso es una condición que ustedes pueden agregar con un validador. No es necesario que lo hagan en este momento porque efectivamente no tienen las herramientas para crear validadores de datos, pero lo vamos a hacer en algún momento. ¿Ya? Entonces eso vendría siendo nuestra límite líquido menos límite plástico, vendría siendo igual al índice de plasticidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es que el límite líquido es menor a 50, tenemos aquí un par de condiciones que nosotros tenemos que nosotros tenemos que verificar. ¿Ya? Entonces, la primera condición es respecto del límite líquido. Si es que el límite líquido es menor al 50%, el suelo corresponde a un suelo de baja plasticidad. ¿Ya? Entonces el suelo va a clasificar directamente con la letra L. ¿Ya? La letra L y la letra H definen la plasticidad del suelo. ¿Ok? Entonces, si es que el límite líquido es menor al 50%, suelo de baja plasticidad, lo que se clasifica con la letra L. Entonces, nosotros nos vamos aquí a nuestra recta numérica. Todos los suelos que vayan hacia allá se clasifican con letra L. Y todos los suelos que vayan hacia allá se clasifican con, perdón, al revés. Claro, menor del 50%. Menor del 50%. O sea, si el límite líquido es menor del 50%, entonces vamos a clasificar con letra L. Y en otro caso, si el límite líquido es mayor o igual al 50, vamos a clasificar con letra H. Entonces vamos a crear aquí nuestra recta numérica con el 50%. Si es que el límite líquido me queda para acá, es alta plasticidad, y hacia allá es de baja plasticidad. Ya esa vendría siendo una primera condición. Pero esta primera condición, como ustedes pueden ver, me da solamente una letra. ¿Ya? Entonces necesito la otra letra, y para eso verifico las otras condiciones que tengo más abajo. Si es que el índice de plasticidad es mayor al 7%, recuerdan aquí estamos hablando del índice de plasticidad, corresponde a una arcilla, y si el índice de plasticidad es menor al 4%, corresponde a un limo. ¿Okay? Entonces aquí yo tengo que clasificar dos letras. Tengo que clasificar si es que esto es arcilla o limo, C o M, y si es que es de alta o baja plasticidad, baja o alta. Entonces esa clasificación, o sea, la clasificación va a estar completa una vez que yo defino las dos letras. ¿Okay? O combinaciones de letras, puede ser. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto me clasifica la E y la H, ya esto es estándar. Pero, para clasificar entre arcilla y limo, me voy a ir a verificar el índice de plasticidad, que es el límite líquido menos el límite plástico, ¿cierto? Entonces, en este caso, si es que el límite líquido, o sea, si es que el índice de plasticidad está entre 4 y 7%, ya vamos a graficarlo aquí en una recta numérica. Si es que está entre el 4 y el 7%, ya todo este rango que yo tengo aquí, tenemos, perdón, partí con el intervalo. Debería haber partido con los otros. Si es que el índice de plasticidad es mayor al 7%, entonces tenemos una arcilla. Entonces, si es que estamos desde aquí hacia allá, tenemos que esto es una arcilla, y por lo tanto vamos a clasificar con la letra C, ya de clay. Si el índice de plasticidad es menor a 4%, tenemos un limo. ¿Ya? Por acá tenemos un limo que se clasifica con la letra M. Y si es que el índice de plasticidad está entre 4 y 7, vamos a clasificar combinado.
Ya no sabemos si es que el limo o arcilla, entonces en realidad es una combinación entre ambos, y por lo tanto, en todo este rango que tenemos aquí, vamos a hacer una clasificación combinada CM. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos condicionales, un condicional, en este caso aquí hay un condicional simple, o sea, perdón, doble, y aquí hay un condicional que es múltiple. Recuerden las rectas numéricas. Aquí tengo que definir entre dos rangos, y aquí tengo que definir entre tres rangos. Fernanda, ¿puedes ver la pizarra en este momento? Sí, disculpen, estaba en la otra pestaña. Ahora sí. ¿Ya? Eso sería. Entonces, la idea es que ustedes le hagan al usuario ingresar el límite líquido, el límite plástico, y con eso clasifique las dos letras. ¿Ya? Entonces pueden hacerlas por separado. Pueden decir ustedes, la primera letra es C, o sea, perdón, la primera letra es L, lo que significa que es de baja plasticidad, y la segunda letra vendría siendo C, que es una arcilla. Ya lo hacen en dos etapas. La clasificación la pueden hacer en dos etapas. No es necesario que la peguen toda junta como se suele hacer. ¿Ok? No, profe, ¿Dudas? no entendí eso, lo que dijo recién. Lo, Eso lo- de separado, como... ya, perfecto. Lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, digamos que el límite de líquido es igual al 60% y el límite plástico es del 20%. Ya eso me da un índice de plasticidad que es del 40%. No, perdón. Hagamos otro ejemplo. Si el límite líquido es, no sé, pongámosle 60% y el límite plástico es 55%. Entonces el índice de plasticidad en este ejemplo vendría siendo el 5%. ¿Ya? Entonces voy a tomar el límite líquido para verificar la primera condición. Entonces en este caso, como tengo un límite líquido del 60%, estoy acá. Entonces, tenemos alta plasticidad. Entonces voy y clasifico con la letra H. Y después, para la segunda condición, voy y verifico el índice de plasticidad, que en este caso vendría siendo 5%, por lo tanto estaríamos entre medio. Entonces sería un CM, no sé qué es. Podría ser cualquiera de las dos o en realidad es una mezcla de ambos. Entonces nuestra clasificación es CM. Lo que normalmente se hace es juntar las letras. Entonces este suelo clasifica como un CM, o sea, perdón, clasifica como CMCH. O sea, CHMH. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes posiblemente no, o sea, lo que no es estrictamente necesario que hagan. ¿Ya? Ahora, lo pueden agregar a sus programas, tienen las herramientas para hacerlo, pero no es estrictamente necesario que lo clasifiquen de esa manera. Ustedes simplemente pueden decir, con la primera condición es de alta plasticidad, y con la segunda condición dicen, es un limo, es una arcilla o es una mezcla de ambos. Entonces, en el output del programa, ustedes simplemente pueden decir, o pueden hacer que el programa diga, es una arcilla C de baja plasticidad. H. O sea, perdón, L. Pero se me confunde esa letra. Ya, o sea, hacen la clasificación, pero la hacen por separado. No, no es necesario que lleguen al detalle de juntarla como está aquí. En este caso podríamos decir es una arcilla o un limo de baja plasticidad o de alta plasticidad. Okay, ¿se entiende un poquito mejor la idea de esta clasificación separada? La idea es que el programa sea súper claro en decirme si es que es arcilla o limo, o si es que es una mezcla, y si es que es de alta o baja plasticidad. ¿Más dudas?
Fernanda, sí, deben redactarlo en pseudocódigo y en diagrama de flujo. ¿Ya? Es un programa que es relativamente corto. Ustedes pueden utilizar el PSInt para poder hacer la conversión entre diagrama de flujo y pseudocódigo. No copien y peguen los diagramas de ese mismo programa, sino que la idea es que ustedes los generen a mano en un cuaderno bien relativamente ordenado. ¿Ya? Pero, pero pueden utilizarlo para hacer la transformación desde uno hacia el otro. La idea es que puedan entender cómo se pasa desde el diagrama de flujo hacia el pseudocódigo, desde el pseudocódigo hacia la herramienta. Ya les vuelvo a repetir ahí el programita. Yo creo que ya todos lo deben tener o lo deben conocer, PSInt, y ese les hace la conversión de uno a otro. Tienen que aprender a ocuparlo de alguna manera, porque tiene varios lenguajes, entre comillas, de programación, tiene varios tipos de pseudocódigo. Entonces no es exactamente lo que nosotros estamos viendo, porque nosotros tenemos una nomenclatura propia dentro del curso, pero el PSInt tiene varias, así que ustedes deciden cuál quieren utilizar y se quedan con eso. ¿Ok? Eso sobre la tarea. La tarea se puede hacer en grupos de 2 personas o se puede hacer individualmente. No los voy a obligar a trabajar con alguien. Ya, ¿alguna otra consulta? Ya, avanzamos entonces con nuestra diapositiva. Nosotros nos habíamos quedado en las estructuras cíclicas y habíamos visto el ciclo para. Este ciclo para que a más de alguno le había dejado alguna consulta, porque estas estructuras cíclicas son, en cierto sentido, bastante más complejas que las estructuras que habíamos estado viendo anteriormente. Pero la estructura para, el ciclo for, como le llamamos nosotros coloquialmente, porque está en inglés, la estructura hacer para lo que hace es simplemente repetir un proceso o varios procesos una cierta cantidad de veces. ¿Ya? Estos procesos pueden depender de la letra I, como pueden no depender de la letra I. La letra I, recuerden, es una variable que va a ir cambiando de valor a medida de que se ejecute el ciclo, y el proceso se va a repetir la misma cantidad de veces que valores pueda tomar la variable i. ¿Ya? Entonces, si es que yo digo para i desde 1 hasta 10, la variable i va a tomar el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, el ciclo se va a repetir 10 veces. ¿Ya? Sea lo que sea que yo tenga ahí adentro. ¿Ya? Y lo que yo tenga dentro del ciclo, lo puedo hacer depender o puedo utilizar la variable i si es que la necesito. ¿Ya? Y ese fue uno de los ejemplos que estuvimos viendo la clase pasada. Un ejemplo en el que calculábamos una sumatoria generando un acumulador, modificando la variable i y guardando el valor de nuestra sumatoria en una variable que se llamaba s. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos de esta clase para que podamos ir entendiendo bien cómo funciona el ciclo for. Ahora, en el caso del ciclo para, nosotros podemos hacer incrementos de cada 2, cada 3, cada 4, etc. Y así controlar de una forma adicional cuántas veces vamos a ir ejecutando un ciclo. ¿Ya? No es necesario que lo utilicemos por ahora, pero vamos a utilizarlo en algunos momentos para resultar útil. Hicimos esta sumatoria, avancemos a el ejercicio 3. ¿Ya? Son todos los ejercicios bien similares. Se trata de calcular promedios, sumas y cosas así que todos los ejercicios son en general bien similares, así que la idea es que si no entienden uno, con el siguiente se pueda consolidar el conocimiento. Vamos a calcular la norma de un vector en Rn. ¿Ya? Ustedes, me imagino que están en álgebra lineal, han visto la expresión para la norma de un vector en Rn. ¿Conocen ustedes la expresión para esta norma? O pongámoslo de otra forma. Si es que yo tengo un vector que es un dx, dy, dz, ¿cuál es la norma de este vector?
Vamos a ponernos en la pizarra. Súper. Ya. Ignacio me comenta, empezamos con vectores justo bien álgebra. ¿Cuál es la norma de ese vector? Esto seguramente sí lo han visto en algún lado. Que esto es un vector que tiene 3 componentes, ¿cierto? En X, en Y y en Z. Entonces yo quiero calcular la norma, ¿cierto? El módulo. ¿Y el módulo cómo se calculaba? El módulo de ese vector se va a calcular como la suma de las componentes al cuadrado bajo raíz cuadrada. Ya es el tamaño del vector. Entonces yo tengo un vector que tiene 3 componentes, ¿cierto? X y Z. Lo que está buscando representar es el módulo es cuál es el tamaño de este vector. Ya vendría siendo cuánto es esa distancia. Ahora, en Rn, que Rn a lo que hace referencia es que yo no tengo solamente 3 componentes, sino que yo tengo n componentes. Ya, mi vector ya no va a tener solamente 3 componentes, sino que va a tener n. Entonces entramos si que agregamos otra variable, podríamos decir que estamos en el espacio-tiempo, y si agregamos más variables, estamos en un espacio que tiene más componentes, ¿cierto? Es como la matrix, un espacio extraño. Entonces, un vector en Rn, ¿qué es lo que tiene? Va a tener una B1, B2, B3, tiene un conjunto de componentes hasta que llegamos a la componente Pn. A eso se refiere con vectores en Rn, que es un vector gigante que tiene n componentes. Vamos a trabajar algo con vectores en esta clase, entonces por eso es que, vamos a trabajar algo con vectores durante el curso, así que por eso es que me interesa que esté bien clarito esto de los vectores. Entonces la norma de este vector, utilizando más o menos la misma expresión que nosotros tenemos arriba, va a ser igual a la suma de b1 al cuadrado, más b2 al cuadrado, más b3 al cuadrado, más, voy a seguir así sucesivamente, hasta que llego hasta el último, bn al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para un caso particular, si es que n es igual a 5, entonces la norma de mi vector, en n igual a 5, va a ser igual a b1 al cuadrado, más b2 al cuadrado, más b3 al cuadrado, más b4 al cuadrado, más b5 al cuadrado, bajo raíz cuadrada. ¿Ya? Eso vendría siendo la norma de un vector en R5. ¿Ya? Este sería en R5. Parece un 7. Vamos a borrarlo y vamos a volver a escribir. ¿Ya estamos ok hasta aquí? Continuamos. Ahora, lo que se me pide es crear un programa que calcule la norma de ese vector. Entonces yo primero tengo que pedirle al usuario que ingrese un vector o que ingrese las componentes del vector. Ya, vamos a pedirle en este momento que ingrese las componentes del vector porque no tenemos herramientas para trabajar con vector. Entonces le voy a ir pidiendo las componentes individualmente. Si es que le voy a pedir las componentes individualmente y no tengo, o yo quiero hacer variable la cantidad de componentes, me conviene en este caso meter la instrucción leer dentro del ciclo. Vamos a verlo de la siguiente manera. Si es que yo tengo un vector en R5, yo tengo 5 componentes, ¿cierto? Entonces, si es que quiero que el usuario ingrese esas 5 componentes, voy a necesitar 5 instrucciones leer. ¿Cierto? Yo podría crear en mi programa leer B1, leer B2, leer B3, leer B4 y leer B5. ¿Cierto? ¿Estamos ok con eso? Yo necesito 5 componentes. Necesito que el usuario ingrese 5 componentes de un vector. Entonces, estas 5 componentes las puedo ingresar de esa forma, individualmente. Entonces leo B1, B2, B3, B4, B5.
el espacio, aumentemos el tamaño del espacio vectorial. Digamos que tenemos ahora R10. Entonces ahora tengo 5 componentes. O sea, perdón, tengo 10 componentes. Y como tengo 10 componentes, yo podría crear 10 instrucciones leer. Entonces vamos a leer B6, leer B7, leer B8, leer B9, leer B10. Entonces tengo 10 líneas de código ocupadas para utilizar el leer. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos aplicar aquí? Para no tener que estar utilizando tantas instrucciones leer. ¿Qué podríamos hacer? Un hacer para. Podríamos efectivamente, como dice Luciano, crear un hacer para. Entonces, en lugar de leer tantas veces, lo que vamos a hacer es hacer para y igual algunos valores, ¿cierto? No voy a entrar en el detalle de los valores en este momento. Leer B, ¿ya? O BI, ya que vendría siendo la componente iésima de nuestro vector. ¿Ya? Y vamos a escribir aquí el fin para, simplemente para dejarlo finalizado. Ahora, ¿cuántas veces yo voy a generar la instrucción? ¿Ya? ¿Cuántas veces yo voy a generar esta instrucción? Depende de el tamaño del espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, en este caso, el tamaño de este espacio es 10. Por lo tanto, yo tendría que saber cuánto vale n antes de crear este ciclo. Pero yo sé que el hacer para lo voy a repetir n veces. ¿Ya? Lo voy a repetir, en este caso, 10, porque n es 10. Entonces lo voy a repetir desde 1 hasta n. Vamos a escribirlo de esa manera. Como está escrito en la diapositiva, siempre cambia las nomenclaturas, así que prefiero revisarla aquí. Para i igual 1 a n a 0. Perdón. Vamos a escribirlo. Para i igual 1 a 10 a 0. Vamos a leer B sub i. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta instrucción que nosotros estamos generando aquí? Está simplemente leyendo una variable que se llama B sub i. ¿Ya? La variable se llama BI, es una misma variable, pero la está leyendo un montón de veces. Entonces, para la primera vez le va a asignar un valor. ¿Ya? El usuario le va a asignar un valor 1, después le va a asignar 3, después otro valor, hasta completar los 10 valores. ¿Ya? Ojo, no estoy rellenando el vector, sino que solamente estoy ingresando sus componentes, porque me interesa solamente calcular la norma de ese vector. Ahora, ¿qué hacemos con estos valores? ¿Qué hacemos con estos componentes? Ya solucionamos el problema de que esto es demasiado grande, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que decía Luciano, hagamos un hacer para poder hacer que esta cosa no sea tan gigante. Pero ¿qué era lo que venía después de esto? Después de esto, yo lo que tenía que hacer era calcular la norma del vector simplemente utilizando la expresión, ¿cierto? B1 al cuadrado, más B2 al cuadrado, más B3 al cuadrado, más sucesivamente hasta el Bn al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que tengo que calcular es ese valor que está aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando los valores de las componentes del vector al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces dentro de mi código? Vamos a crear una variable acumuladora que vaya guardando los valores de b al cuadrado y los vaya acumulando dentro de una variable. ¿Okay? Entonces vamos a ingresar la componente b sub i. Para poder ingresar esta componente b sub i vamos a crear aquí un escribir ingrese la componente del vector.
¿Ya? Perdón. Me fui del... Vamos a crear aquí, leer, BI. Entonces BI es la componente del vector. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ir acumulando dentro de una variable que se va a llamar S, que va a partir de 0. Dentro de esa variable S, vamos a ir acumulando los valores de S más el valor del BI al cuadrado. ¿Y en dónde vamos a guardar esa variable? Vamos a utilizar la nomenclatura de flechita para que se entienda mejor. Vamos a guardarlo, vamos a sobreescribirlo sobre nuestra variable S. Entonces, cada vez que el usuario vaya ingresando un valor, ese valor se va a ir guardando sobre la variable S. Ya, yo sé que esto es extraño, esta instrucción acumuladora es súper extraña, la vamos a analizar en un momento. ¿Ok? Entonces yo lo que estoy haciendo es elevar el valor al cuadrado e irlo guardando dentro de una variable S. Ya lo voy acumulando dentro de esta variable S. Y me parece que ya estamos aquí con el para, entonces vamos a finalizarlo. Voy a agregar aquí fin para. Y después lo que me quedaría sería calcular la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces después la norma del vector, vamos a colocarle aquí como variable norma, va a ser igual a la raíz cuadrada de S, ya que S ya contiene la suma de todos mis valores cuadrados. Entonces va a ser S elevado a 0.5. ¿Y por qué lo dejo así, elevado a 0.5? Porque muchas veces las funciones de raíz cuadrada no están disponibles en los lenguajes de programación. Entonces, si es que por ese motivo la raíz cuadrada no está disponible, uno eleva los valores a 0.5, que es exactamente lo mismo. Y ahí podemos después crear un escribir. La norma del vector es norma. Y ahora sí podemos volver a escribir inicio, después aquí abajo fin, y numeramos nuestros pasos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, evaluamos cómo funciona el programa. Ya evaluamos cómo funciona la... Ah, me falta una cosa. Ustedes no me dicen nada. Me falta una cosa súper importante. No, esto va a funcionar. Va a funcionar de todas formas, pero la idea es que lo hagamos un poco más general. Fíjense ustedes que si es que yo hago funcionar el programa, el ciclo para se va a repetir 10 veces. ¿Ya? Ahora, si es que yo lo quiero hacer genérico, si es que yo lo quiero hacer para una cantidad n de datos, yo simplemente tengo que cambiar esta letra, este número de aquí, por una n, y generar una actividad aquí en donde yo le asigne el valor a él. Ya yo puedo decir aquí n va a ser 10, o n va a ser 20, o n va a ser un leer. Entonces yo aquí podría crear un leer n, para que el usuario ingrese el número de datos que va a tener su vector. ¿Ya? Pensemos que n es igual a 5. Para una pequeña depuración del código. Digamos que n es igual a 5. ¿Ok? Entonces, la variable s, en esta primera iteración, vamos a irlo generando de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí al ladito una tabla. Vamos a colocar todas nuestras variables. La variable n, la variable s, la variable y la variable vi. ¿Ya? Y después nuestra variable norma, que esta solamente aparece al final. Ya vamos a hacer esa pequeña tablita para que se entienda bien el ciclo para y qué es lo que va a hacer. Entonces, primero vamos a leer n. Entonces nuestra variable n va a ser la primera que va a adquirir un valor. En este caso va a adquirir el valor de 5. ¿Ok?
Después, la variable s se le agrega el valor de 0. Entonces la variable s parte desde 0. Y ahora entramos al ciclo para. ¿Ya? Para i desde 1 hasta n. Entonces para i de 1 hasta 5. ¿Qué es lo que significa eso? Que a la variable i le estoy asignando en este momento el valor de 1. ¿Ya? El valor inicial del ciclo para. ¿Ok? Porque la variable i va desde 1 hasta 5 en este caso. Después, entramos al ciclo para, le pedimos al usuario que ingrese el dato, y el usuario ingresa un dato. Ya digamos que ingresa el valor de 2. Digamos que aquí, en este punto, ingresa el valor de 2. Entonces ahora, ¿cuánto vale s? Y aquí, observen aquí que la variable s va a valer 0, que era el valor anterior que tenía la variable s, perdón, ahora sí se puede ver, 0 más la variable b sub i, que está recién ingresada, al cuadrado, que sería 4. Entonces ahora nuestra variable s, después de esta primera iteración, vale 4. Entonces ahora esta variable s vale 4. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Estoy actualizando el valor de la variable s. Es la misma variable, solamente que la estoy actualizando. Estoy guardando de nuevo. Una vez encima, cada vez encima de la variable. Entonces ahora avanzamos al siguiente i. ¿Cuál es el siguiente i? 2. Entonces para i igual a 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a pedir que el usuario ingrese la componente del vector. Ahora el usuario va a ingresar 3. Ingresa el valor de 3. ¿Qué sigue a partir de eso? Que la variable s, vamos a borrar aquí, nuestra variable s ahora va a valer el valor de s anterior. ¿Cuál era el valor de s anterior a este ciclo? El valor de la variable s anterior era 4. Entonces ahora le vamos a sumar el siguiente valor de b sub, que va a ser 9. Entonces esto va a ser igual a 3. Entonces vamos a tener aquí una variable s que ahora va a valer 13. Entonces, ¿se fijan por qué se llama acumulador? Porque la variable s va aumentando, va siempre acumulándose. Va agarrando los valores de b sub i al cuadrado y los va acumulando dentro de sí mismo. ¿Ya? Pero después cuando y sea 3, el usuario va a ingresar un nuevo valor. Digamos que va a ingresar el 0. Entonces, ¿cuánto va a valer s? Va a volver y va a valer 3. Vamos a ingresar un nuevo valor. Para i igual 4, el usuario va a ingresar, no sé, digamos 2 de nuevo. Entonces, esto va a valer 17. Y por último, para i igual 5, el usuario va a ingresar un 1 y esto va a valer 18. ¿Ok? O pongámosle algún valor que me... 17, 18, digamos que es... sí, no, dejémoslo así. Sí, da lo mismo. ¿Ok? Entonces, dudas hasta acá. Porque aquí estamos viendo dos cosas, cómo funciona el ciclo para y cómo funcionan las variables acumuladoras, que son súper importantes cuando empezamos a ver el ciclo para. ¿Alguna consulta? Ya, entonces se entiende perfecto. Ya, súper bien. Entonces ahora, una vez que ya terminé de acumular las variables, ¿cierto? Dentro de esta variable s, me salgo del ciclo porque la variable i ya llegó a su punto final, ¿cierto? Ya lo repetimos para i igual 5. Entonces después cuando i quiera hacer 6, no va a pasar. Vamos a avanzar hacia lo siguiente. Calculamos la norma como la raíz cuadrada de s. Entonces aquí recién aparece la norma como la raíz cuadrada de 18. Y ahí ese va a ser el valor que nos va a entregar. Entonces, después nos va a decir el valor de la norma es la raíz cuadrada de 18. ¿Ok? Eso vendría siendo el ejemplo, este ejemplo del cálculo de norma. Esto es prácticamente, o esto es extremadamente similar al cálculo del promedio de n valores. El promedio simplemente lo único que cambia es
la, la forma de la sumatoria quizá, y el cálculo del valor del promedio final, ¿cierto? Que es la suma dividida. ¿Ok? Ese es el ciclo para entonces. 3, 10 para abajo. Ejercicio 4. Hagamos este ejercicio porque este ya se pone interesante. Leer 20 números e imprimir cuántos son positivos, cuántos negativos y cuántos neutros. Ya vamos a definir los neutros como aquellos que valen 0. ¿Ok? Entonces tenemos 3 tipos de valores. Tenemos valores positivos, tenemos valores negativos y tenemos valores neutros. Este ejercicio introduce el concepto de variable contadora, ¿ya? Porque nosotros queremos contar los números. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un ciclo en el que el usuario pueda ingresar 20 números. Ustedes me dicen, vamos a primero ingresar estos 20 números. Ahora ustedes me van dictando el código. ¿Qué hacemos? Tenemos que ingresar, vamos con nuestra primera tarea. Ingresar 20 números. Después los voy guiando con el resto. Pero si quiero ingresar 20 números, ¿hago 20 instrucciones leer o hago algo más inteligente? Yo sé que saben la respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Para hacer, y para hacer, o sea, hacer para i igual de 1 hasta n. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí para i igual 1 a, en este caso, 20, ¿ya? Porque son 20 números. ¿Okay? Después, si queremos hacerlo genérico, cambiamos el 20 por un d. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué va dentro de este ciclo para? Vamos a colocar aquí fin para inmediatamente. La verdad es que no estoy muy seguro de que pueda caber todo, así que lo vamos viendo después. Para ir desde 1 hasta 20 a hacer. ¿Qué hacemos dentro del ciclo? Quiero ingresar 20 números. Quiero que el usuario ingrese 20 números. ¿Qué hacemos dentro del ciclo? Leer, ¿ya? ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer una variable. Ya vamos a colocar aquí adentro vamos a pedirle primero, como siempre, vamos a escribir, ingrese un número, y luego vamos a leer alguna variable. Ya vamos a leer una variable que se llama n. Ya vamos a leer una variable que se llama n. Esa variable n se va a ir sobreescribiendo cada rato. Ya, eso quiero que quede bien clarito. Esa variable n no es un vector, no es que vaya a tener diferentes valores dentro de sí, sino que va a valer diferentes valores a lo largo de la ejecución del código. Entonces, ese leer n lo que hace es irme sobreescribiendo esa variable en cada iteración. Entonces, lo que quiero que mi programa haga es diferenciar si es que el n es positivo, negativo o neutro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo diferenciamos si es que un número es positivo, un número es negativo o un número es neutro? ¿Qué tipo de estructura tendríamos que utilizar para hacer esa tarea?
¿Alguna idea? ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos nuestra recta, ¿cierto? Y vamos a clasificar nuestro valor nx. Entonces tenemos el 0 y tenemos los valores desde el 0 hacia el infinito. Abierto el intervalo, porque el 0 cuenta como un intervalo diferente. Y desde el 0 al menos infinito. ¿Ya? Tenemos entonces esos tres intervalos. Ahora, ¿con qué tipo de estructura en pseudocódigo nosotros podemos clasificar nuestro valor n dentro de alguno de esos tres, de alguno de estos tres intervalos? ¿Qué estructura me permite hacer una diferenciación? Me permite clasificar una variable. Esta variable está acá. ¿Qué crearían ustedes? Un condicional, ¿cierto? Un condicional. Bien, Diego. Entonces podemos crear un condicional ahora que me diferencie entre, o que trate de ver en qué intervalo está nuestra variable n. ¿Ya? Entonces vamos a partir por abajo. Ya vamos a partir desde el intervalo más pequeño, desde abajo hacia arriba. Podríamos partir desde arriba hacia abajo, pero partamos de abajo hacia arriba. Vamos a decir, si la variable n es menor a 0, entonces la variable es negativa, ¿cierto? Podríamos escribir eso. Vamos a colocar eso simplemente para no complicarnos por ahora. ¿Ya? Entonces el número es negativo. ¿Okay? Entonces si es que el número no es menor a 0, entonces inmediatamente entramos, utilizando la recta numérica que decía Renata, entramos directamente en el segundo intervalo, pero que incluye el 0. Desde el 0 hasta el infinito. Entonces el número es positivo o 0. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora para diferenciar de nuevo entre las dos posibilidades que tenemos, que es el 0, que en este caso sería neutro, o desde el 0 al infinito, ya que aquí vendría siendo positivo? Tendremos que crear otro condicional adicional dentro. ¿Ya? Entonces, si es que no, recordemos que aquí, vamos a escribir esto como comentario, aquí ahora estoy en el del 0 hasta el infinito. ¿Ya? Aquí nosotros estamos desde el menos infinito hasta el 0, intervalo abierto. Entonces en el si no, ahora estamos desde el 0 hasta el infinito, y yo lo que quiero hacer es dividir este segundo ciclo. Entonces, efectivamente, como dice Renata, vamos a crear otro nuevo condicional que me diga si es que n es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora n va a pertenecer al intervalo, que en realidad es un conjunto de un puro número, ¿cierto? No un intervalo, sino que es un puro conjunto de un valor que es el 0. Entonces vamos a colocar aquí de nuevo, escribir, el número es neutro. ¿Ok? Y aquí en el si no, este si no lo que hace es negar las condiciones anteriores. Entonces el número no era negativo, o sea, no estaba entre el menos infinito y el 0, y tampoco era el 0. Entonces aquí ya no nos queda ninguna otra opción más que el número sea positivo, ¿cierto? Aquí ya estamos dentro del intervalo entre el 0 y el infinito positivo. Entonces aquí nosotros vamos a colocar, escribir, el número es positivo. ¿Ya? Fin sí, ¿cierto? Este finaliza aquí, y este de acá vamos a finalizarlo por acá. ¿Ya? Ahora, ojo, porque aquí, en este caso, yo no tengo que volver a darle la condición de que n sea mayor a 0, porque esa condición ya está verificada con los si no. ¿Ya? Los si no ya me están dando como resultado que n es mayor a 0. ¿Ya? Entonces no necesito volver a incluir la condición dentro de este si no.
¿Ok? Ahora, el programa está a media, porque yo lo que quería hacer no era clasificar el número si es que era positivo, negativo o neutro, sino que yo lo que quería hacer era ingresar un conjunto de números y contar cuántos son positivos, cuántos son negativos y cuántos son neutros. Entonces aquí en algún momento tenemos que también finalizar nuestro par. Entonces para hacer esa tarea, exactamente Renata, ¿cierto? Porque Renata me consulta sobre ese n mayor a 0, sobre esto que está aquí. ¿Por qué nos incluye esto? Porque efectivamente es la última opción que queda. Ya nosotros empezamos a acotar desde abajo nuestro intervalo, desde menos infinito hasta 0 primero, después le agregamos el 0, ¿cierto? Le agregamos aquí la acotación del 0, y la única alternativa que queda, el si no de esto, es el intervalo complementario. Entonces, ¿cuál es el intervalo complementario? Desde el 0 hasta el infinito. Como es la única opción que queda, ya no necesito acotarla, ya no necesito decir esto, porque ya se entiende con los sí. ¿Okay? O el programa lo va a entender con los sí. Ahora, para yo poder generar lo que me piden en el enunciado de este ejercicio, tengo que incluir lo que se llama variable contadora. ¿Ya? Entonces vamos a introducir ese concepto ahora. Vamos a incluir una variable contadora, y estas variables contadoras tienen el siguiente look, ¿ya? Tienen el siguiente estilo. Nuestra variable contadora va a ser igual a contador más 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual que la variable acumuladora, nosotros vamos a hacer que nuestra variable parta en 0, y dentro del ciclo, en donde corresponda, vamos a irle sumando 1 a la variable contadora siempre que se cumpla una cierta condición. Ya, o en realidad dentro del ciclo la vamos a agregar de esa manera. Entonces, cada vez que el ciclo pase, o sea, cada vez que pasa un ciclo, a la variable se le va a ir sumando 1. Entonces, si es que hago un ciclo, la variable vale 1. Si es que hago otro ciclo, la variable vale 2. Si es que hago otro ciclo, vale 3, después 4, después 5, y así sucesivamente. ¿Ya? Para eso se utiliza esta variable contadora, para poder contar cuántas veces ocurre un proceso. Entonces, si es que yo quiero contar cuántos valores son negativos, vamos a ingresar un contador de valores negativos. ¿Ya? Vamos a crear aquí nuestro contador de valores negativos, CN. Le vamos a dar como primer valor el 0, y vamos a crear la variable contadora dentro de este condicional, ¿cierto? Entonces vamos a decir que Cn va a ser igual a Cn más 1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo eso? Contarme cuántos son los valores negativos. Cn es el número de valores negativos, y cada vez que yo ingreso un número negativo, al Cn se le va a ir sumando 1. ¿Ok? Hacemos lo mismo para los otros tipos de valores. Entonces vamos a decir C0 va a ser igual al número de valores que valen 0, o sea, el número de valores neutros. Entonces aquí debajito, C0 va a ser igual a C0 más 1. Y lo mismo vamos a hacer con los valores positivos, CP, vamos a hacerlo a partir de 0, y vamos a agregar aquí CP va a ser igual a CP más 1. ¿Ok? ¿Estamos ok? ¿Se entiende? Vamos a hacer una depuración rapidito en los últimos minutos que nos quedan para... Ya nos quedan unos minutos solamente, así que hacemos un testeo rápido del programa. Vamos a colocar aquí inicio, y aquí abajito, por allá, está el fin, ya por si acaso. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ya este es el programa más largo que hemos creado. Entonces, partamos nuestro programa. Lo primero que hace el programa es, vamos a hacer de nuevo nuestra tablita. Vamos a tener aquí la variable CP, la variable C0, la variable CN.
Lo primero que vamos a hacer aquí es, después vamos a tener nuestra variable n, o sea, nuestra variable i, perdón, después nuestra variable e. Ya me parece que no hay más variables que estén involucradas en nuestro proceso. Entonces vamos a hacer aquí un par de ciclos para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona este programa, y al entender cómo funciona el programa, entienden a la vez cómo podrían ustedes programar. Entonces, CP, C0 y Cn parten en 0, porque es la primera instrucción que yo le estoy dando al programa, aquí arriba. CP, C0 y Cn parten en 0. Después, I va a valer 1, y lo primero que va a hacer este código es pedirme cuánto vale n. ¿Ya? Digamos que el usuario ingresó el valor de 2. Vamos a escribirlos en azul los valores que ingresa el usuario, para que queden ahí claritos dentro de la tabla. ¿Qué significa eso? Que ahora, dado que el valor de n es 2, ¿en cuál de estos condicionales estoy? Acá no estoy, ¿cierto? Porque el n no es menor a 0. Entonces me paso al si no, que n es mayor a 0. Entro a este otro condicional. ¿N es igual a 0? No. Por lo tanto, estoy aquí abajo. ¿Ya? Estoy en este si no. El número es positivo, se va a escribir el número es positivo. Y por lo tanto, al CP se le va a sumar CP más 1. ¿Cuánto era CP originalmente? Era 0. Ahora le voy a sumar 1. Y por lo tanto, ahora CP va a valer 1. ¿Qué pasa con Cn y con C0? CP va a valer 1. ¿Qué pasa con Cn y con C0? ¿Cuánto vale? Cero, ¿cierto? Bien. C. Porque no están cambiando. Porque no estoy ingresando a la parte del código en la que esos valores cambian. Entonces siguen valiendo 0. Entonces cuando i valga 2, el usuario va a ingresar otro nuevo valor. Digamos que va a ingresar el menos 10. Cuando el usuario ingrese el menos 10, vamos a estar ahora, ¿cierto? Para i igual 2, va a escribir el número, se va a leer una variable, en este caso va a ser menos 10, y en este caso vamos a estar en el primer caso. Si n es menor a 0, esto va a ser positivo, entonces vamos a aumentar el número de valores negativos. Entonces el número de valores positivos va a permanecer en 1, C0 va a ser 0, y el Cn va a ser 1. Y así voy sigo avanzando. 3, 4, 5, 6, hasta el 10. ¿Ok? O sea, estas tablitas les sirven a ustedes para poder hacer depuraciones de su código, o sea, como tratar de ejecutar el código, eh, haciéndole una suerte de depuración paso a paso de lo que estaría haciendo su programa. ¿Ok? Con eso entonces estaríamos terminando por el día de hoy. Vamos a dejar, para que se motiven un poquito a realizar este ejercicio, vamos a dejar el ejercicio 6, el ejercicio 5 y el ejercicio 6 para la siguiente semana, y quien los pueda resolver, ambos, o sea, por cada uno, vamos a dar 3 décimas. ¿Ya? ¿Para qué podría ser? Para la tarea número 2. ¿Ya? Para la tarea número 2 vamos a dar, no, para la tarea 1. Que en realidad dejemos las 6 décimas para lo que sea. Ya, las vamos a sumar con una cierta ponderación. Ya pensemos en que esta nota de participación que habíamos visto. ¿Ya? Entonces, los ejercicios 5 y ejercicio 6, que los traiga resueltos, vamos a dar esas 3 décimas por cada uno. Eso, chicos, muchas gracias por la asistencia. Sí, les voy a dejar subida la clase de hoy y la clase pasada, que me parece que tampoco la dejé subida. Y también las pizarras, que también se las debo. ¿Ya? Así que gracias por recordármelo, Fernando. ¿Ya? Eso, que estén, chicos, súper bien. Nos vemos la próxima semana. Disfruten su fin de semana, que estén todos súper bien. Cuídense, buen 18 y nos vemos. ¿Ya? Cualquier Chao, consulta. profe. Y lo que se me olvidaba, voy a dejar habilitado el horario hoy día a la noche
la noche de ustedes para que podamos juntarnos a resolver dudas que ustedes puedan tener. Ya tal cual se han estado juntando con el ayudante, les voy a dejar ahí mi horario para resolver consultas el día de hoy. Ya. Listo, con eso entonces finalizamos. Gracias chicos. Chao Esteban, chao Renato. Chao Fernanda, nos vemos. Luciano, nos vemos, que estén todos súper bien.